Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo se llevaron ayer con los esteroides? Vieron que empiezan a practicar y empiezan a salir, es como todo, se van familiarizando y ya cuando hay algo o un enlace que no está bien puesto o algo que no está bien nombrado, ya enseguida les empieza a llamar la atención. Es practicarlo un poquito nada más. Bueno, ayer habíamos terminado en esta transparencia en donde yo les había dicho, bueno, ¿qué va a pasar ahora cuando en alguno de los ciclos muchos esteroides tienen un doble enlace en alguno de los ciclos o más de un doble enlace, ya sea en un solo ciclo o en diferentes ciclos? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder escribir eso y que cuando ustedes piensen en cómo se va a desarrollar una reacción y por dónde se va a acercar el reactivo, les quede claro en el momento que lo están haciendo qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, que no se tengan que aprender nada de memoria, que solamente teniendo la estructura bien dibujada, ustedes puedan pensar y solamente mirar y viendo la molécula darse cuenta por qué lado le va a convenir al reactivo acercarse para aproximarse sin tanto impedimento estérico. ¿Está bien? Bueno. En este caso, fíjense, en el caso del colesterol tenemos un doble enlace entre carbono 5 y carbono 6. El nombre, como dijimos, 3 betas, se está refiriendo al oxidrilo que está en cis con respecto al metilo 18. Y ya cada vez estamos poniendo menos números en la estructura de la molécula. Si hay alguno que no vino ayer, esto viene a que le vamos a ir poniendo cada vez menos números hasta que ya solos van a saber a qué carbono nos estamos refiriendo solo con nombrarlo, ¿sí? Y acá no vamos a indicar la configuración porque como es un carbono sp2 no es ni alfa ni beta, pero sí indicamos, tenemos que saber que en el colesterol este es alfa. Si no está indicado esa posición, uno asume que es el alfa. Para decir que es beta hay que indicarlo, ¿sí? Muy bien, y la cadena de 8 carbonos. Entonces, fíjense, lo que hago entonces es, si yo antes acá dibujaba una transdecalina, ahora lo que tengo que dibujar es en forma de sobre el ciclohexano, ¿va? Que para verlo en la forma que lo veíamos ayer, donde veíamos los 2 carbonos del doble enlace en el medio, en el mismo plano, por decir de alguna manera, porque en realidad estaban hacia atrás, eran los 2 carbonos vecinales, es como si nosotros lo estuviéramos mirando desde acá, ¿se dan cuenta? Cuando hacíamos esa estructura así, y decíamos, bueno, acá tengo el doble enlace y tengo uno por arriba, atrás, y uno por debajo, estos dos que yo los veía en el plano, en realidad estaban hacia atrás del plano del pizarrón, ¿se entiende? Porque son sp2. Y sería lo mismo que decir que es como si yo viera ese... pasé, ¿no? Qué raro. Como si yo lo estuviera mirando desde acá, así, y entonces este carbono y este carbono serían este carbono y este carbono. ¿Están de acuerdo con eso? Como lo estoy mirando de costado, para poder escribir toda la molécula con las formas de los ciclohexanos que ustedes vean bien, necesariamente, al mirarlo desde otro lado, el plano que yo veo era uno de tantos conformeros que habíamos dibujado, ¿se acuerdan? Ayer, así. ¿Estamos de acuerdo? Es exactamente lo mismo, pero visto desde otro lado. Por eso no lo dibujamos de esta manera. ¿Va? ¿Eso se entiende? Entonces, lo vamos a dibujar así y respetamos otra vez el ciclo C, viene en forma de silla, y que esto sea alfa en la unión del ciclo C con el ciclo D. ¿Estamos de acuerdo? Este no trae ningún problema. En el caso, por ejemplo, de la cortisona, donde fíjense ustedes, la cortisona ya va a ser más polar, tiene más funciones oxigenadas, tiene en posición 3, en posición 11, en posición 17 y en la cadena lateral. Tiene un carbonilo y un hidroximetilo. ¿Está bien?
Entonces, fíjense cuántas posiciones oxigenadas tiene. La cortisona es un corticoide, ustedes lo conocen, lo habrán escuchado nombrar, un medicamento. Fíjense que tiene un doble enlace que está conjugado con ese carbonilo. Esto nos va a dar la posibilidad de realizar, cuando querramos transformar la cortisona en algún otro derivado, y lo van a trabajar muchísimo ustedes en química medicinal, los que hagan farmacia, cuando lo quieran transformar en un derivado más activo o que sea más selectivo para un tipo de enzima que para otro tipo de enzima, van a trabajar fundamentalmente con la distinta reactividad que tienen estos tres grupos carbonilo. Ya lo vamos a ver eso dentro de un ratito. Entonces, ¿cómo lo voy a dibujar? Fíjense que esta parte de la molécula son los dos ciclos que están unidos en trans. Entonces, en este caso voy a dibujar el ciclo en forma de bote otra vez y el carbonilo. No tiene ninguna diferencia, como lo veníamos viendo ahora. Y si tengo un grupo carbonilo, sigo poniendo la forma de silla para el ciclo hexano y el grupo carbonilo saliendo es como un enlace de tipo exocíclico, ¿sí? Está saliendo del ciclo, pero no está abarcando dos carbonos del ciclo o dos posiciones del ciclo, por eso la geometría del ciclo no varía. Y lo escribimos exactamente igual. Ahora, ¿cómo lo llamo? Fíjense, una cadena de ¿cuántos carbonos tiene acá? ¿Cuántos? 2. ¿Cómo se llamaba la estructura base del esteroide que tenía 2 carbonos en posición 17? Pregnano. Entonces el nombre va a ser, la base va a ser un pregnano. Ahora le vamos a tener que ver qué sustituyentes tiene, en qué posiciones. Los que son carbonilos, como son carbonos sp2, no son ni alfa ni beta, así que a eso no les tengo que indicar nada. Los carbonilos los voy a indicar solamente en qué posiciones están. 3, 11, 20, triona. Si no lo marco, no digo triona, al final tendría que haber dicho trioxo adelante. ¿Estamos de acuerdo? Da igual a la altura de ustedes cómo lo nombren, ¿va? Si como triona, yo lo que les digo lo pueden encontrar de las dos maneras, como triona al final o como prefijos adelante, trioxo, indicando las posiciones nada más. Y ahora voy a mirar, tengo en posición 17 un hidroxilo que está en anti a este metilo, por lo tanto es alfa. Y en este carbono, ¿cuál es? Dijimos 17, este es 18, este es 19, este siempre es 20, así que este carbono es 21. ¿Va? Tenemos el otro oxidrilo. Así que es 17 alfa, 21 dihidroxi, pren, y tengo que indicar que en posición 4 está el doble enlace. ¿Se entiende? ¿Sí? Seguimos. Acá ya me encuentro, vamos a hacer primero este de acá abajo, que es más fácil, aunque vean la cadena más complicada. El ergosterol es un esteroide que se encuentra en las levaduras y se encuentra en los hongos. Es un esteroide aislado de esas familias de organismos, que lo que tiene es una cadena más larga y tiene una insaturación en la cadena con respecto a cómo veníamos del colesterol, y además tiene una doble ligadura más en el anillo B. El resto de la estructura es bastante parecida. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a llamar? ¿Se acuerdan que yo les había dado, cuando tenían cadenas más largas, teníamos androstano, pregnano, colano, colestano y ergostano? Bueno, acá tenemos el ergosterol, que es el miembro característico de esa familia, y lo que vamos a tener que indicar ahora es
Este oxidrilo que está en beta es lo más fácil de nombrar. Fíjense que como acá pusieron 3 beta dentro del paréntesis, acá quedó 3-sol, pero yo ya sé que este 3 tiene que ver con este 3 beta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, bien. Y ahora voy a tener que indicar todos los dobles enlaces. Los dobles enlaces están en 5, en 7 y en carbono 22, porque dije que este es 17, este es 20. 21 siempre es el metilo, 22, 23, 24. ¿Va? Entonces, tengo que indicar que tengo 3 dobles enlaces. Ahora bien, obviamente para que se forme un ciclo, ¿sí? Lo mismo tanto acá como acá, estos dobles enlaces no los voy a nombrar ni como Z ni como E, porque ya sé que se tiene que formar el ciclo, así que podrán ser Z, podrán ser E si yo les busco la configuración, pero en realidad no podría escribir la otra. ¿Está? Ahora bien, ¿qué pasa con el 22? El 22, que viene de una cadena abierta, de ese sí tengo que indicar si es Z o si es E, porque no es lo mismo. ¿Y se acuerdan a qué nos referíamos cuando hablábamos de un doble enlace Z o de un doble enlace con configuración E? ¿Sí? Acuérdense, los restos más importantes o de mayor prioridad en E están enfrentados. Por eso decimos que este doble enlace es E. Acá tengo hidrógeno y acá tengo otro hidrógeno. ¿Bien? En cambio, cuando llegamos acá al estradiol, acuérdense que la primer familia de compuestos que habíamos visto en la nomenclatura, decíamos, cuando no tiene sustituyentes en la posición 17, estamos en la familia de los androstanos. Y yo les dije, además, para esa familia de compuestos, cuando falta el metilo 19, la familia es la de los estranos. Y con respecto al androstano serían los 19 nor. Cuando digo 19 nor, digo que está faltando el metilo 19. En este caso, en el caso de una hormona femenina, estamos con el estradiol y la familia es la del estrano, nombre común estradiol. Fíjense ustedes, ¿qué tengo que tener en cuenta acá? Esta parte de la molécula no está afectada para nada, ¿sí? Por la presencia de dobles enlaces. Ahora bien, ustedes saben que en el anillo aromático, en el anillo de benceno, hay toda una cuestión de resonancia, que los enlaces no están puestos ahí donde están puestos, sino que es una resonancia permanente, ¿sí? Una deslocalización permanente de electrones. Quiere decir que si bien está puesto así, el doble enlace también está afectando a esta posición. ¿Estamos de acuerdo? Y esto hace que haya una doble ligadura acá, estos dos carbonos son sp2 y entonces ya no lo pueda dibujar en la forma silla al anillo B. ¿Estamos de acuerdo? Lo tengo que dibujar en la forma de sobre. ¿Va? ¿Se entiende eso que estoy diciendo? Bien, entonces el siguiente anillo, que es todo plano, que es el anillo bencénico, lo escribo de esa manera. Esto quiere decir que estos 6 carbonos están en el mismo plano de la molécula, ¿sí? De la misma manera que este carbono y este carbono están en este plano. ¿Sí? Toda esta parte de la molécula está toda en el mismo plano. ¿Lo ven eso? Porque estamos hablando de que tenemos carbonos sp2. Muy bien. Y acá, fíjense cómo es este hidroxilo. Alfa, beta, es beta, está del mismo lado que este metilo. ¿Y este oxidrilo? Está en el plano del anillo, así que no es ni alfa ni beta, por ese DS no tengo que indicar nada. ¿Están de acuerdo? ¿Alguna cosa que no se haya entendido? Sí. ¿Por qué es 1, 3, 5? Y porque
1, si yo tuviera el doble enlace así sería, para que lo cuentes, 1, 3 y 5. Porque lo está nombrando como un derivado del estrano, que el estrano no tiene este anillo aromático. Fíjate que en el androstano no estaba el anillo aromático, entonces lo nombra como trien para nombrarlo como un derivado de los esteroides, como un derivado como si fuera el androstano, en este caso es el estrano, simplemente porque le falta el metilo de 19, porque no podría tener otra valencia más ahí. ¿Estamos de acuerdo? Por eso indica que es trien. No está, no, al nombrarlo en función al ciclo de esteroide del cual deriva, cuando el anillo está aromatizado, le marca los 3 enlaces. Como este es un anillo aromático, los tengo que nombrar con la menor numeración. Por eso digo 1, 3 y 5. Muy bien la pregunta. ¿Seguimos? Una pregunta. Sí. ¿Cuál sería el carbono 1 ahí? El carbono 1 siempre es este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siempre es el mismo. Y ayer fue una de las cosas que también aclarábamos. La numeración es siempre igual, no importa qué pase en la molécula, ¿sí? Así nos salteemos un átomo porque desapareció por algo, porque se rompió una ligadura, como pasaba con los que ayer llamábamos seco. El resto de la numeración se mantiene inalterado. Entonces, cuando uno habla de la posición 17, siempre la posición 17 es esa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿De cuál estamos hablando? ¿De este? Porque fíjate que tiene un doble enlace. Si en vez de verlo así como lo ves, que a veces es un poco más fácil, suponete que yo te lo hubiera escrito así. Y lo que siga, ¿no? Y si en vez de escribirlo así, hubiera escrito esto así. Este doble enlace está compartido por los dos anillos. ¿Está bien? Entonces, si cuando hay un doble enlace, uno o más de uno, yo ya lo escribo de esta manera, acá va a pasar lo mismo. Lo que pasa es que es difícil de ver. Incluso en esta forma se ve mejor la numeración si yo quiero poner los trienos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, de donde están los dobles enlaces, si esto fuera un benceno, ojo que esta no es la posición 6 para el anillo, ¿no? Pero para el ciclo completo. Pero si yo pusiera esto, acá lo ves más fácil, porque digo 1, 3, 5, trien. ¿Estamos de acuerdo? Y como tengo un doble enlace, entonces ya este anillo va en forma de bote también, ¿sí? Va en forma de sobre, plegado. ¿Se entiende eso? Bien, seguimos. Ahora que se aprendieron a dibujar todo esto, ¿yo vengo bien acá? Sí. Muy bien. Habíamos dicho que todos los esteroides pertenecían a los lípidos y dentro de los lípidos aquella categoría de los no saponificables. Y vamos a ver cómo los vamos a clasificar a los esteroides para los contenidos del programa que ustedes tienen y para lo que les va a servir de base tanto a los que hacen farmacia como a los que hacen bioquímica. Seguramente van a volver mucho más sobre los esteroides los que hagan farmacia y ahora les voy a ir contando por qué. Nosotros vamos a estudiar diferentes familias. Los esteroles, como su nombre lo indica, si es esterol, es un esteroide que va a tener un oxidrilo en algún lado. ¿Está bien? Los esteroles, cuyo miembro más representativo es el colesterol. Otros ejemplos de esteroides son los ácidos biliares. Los ácidos biliares que son indispensables para la digestión de las grasas en el organismo y lo que van a hacer es actuar, y ya lo vamos a ver después dentro de un rato, como detergente, fluidificando todas las grasas. Esto ya me hace pensar que
seguramente van a tener más hidroxilos, que va a haber algún grupo carboxilo, que de alguna manera voy a tener más grupos polares para poder de alguna manera empezar a ver cómo formar sales y poder disolver las grasas. Las hormonas esteroideas, y dentro de las hormonas esteroideas vamos a hablar de la familia de los estrógenos, los andrógenos. Junto con los estrógenos vamos a ver la clase que viene, todos los anticonceptivos o contraceptivos, y de la misma manera con los andrógenos vamos a ver todos aquellos productos que son anabolizantes, algunos de venta libre, por ejemplo, en el mercado. Los gestágenos, como la progesterona, que se va a empezar a liberar a partir de la placenta durante el embarazo, gluco y mineralocorticoides, que ya van a ser liberados a partir de corteza suprarrenal y que van a tener otra función en el organismo. ¿Está bien? Son todas hormonas esteroideas, y toda esta familia de compuestos las vamos a ver la clase que viene. Vitamina D. Toda la familia de las vitaminas D en sus diferentes formas también son derivados de los esteroides, son los temas que más vamos a desarrollar en las clases de Química Orgánica 2. También nos vamos a encontrar con que tenemos saponinas y glucósidos cardiotónicos, que eso los vamos a desarrollar bastante menos, va a ser así como un vuelo rasante, por dos motivos. Uno, porque a partir de las sapogeninas vamos a ver que se utiliza como método para la obtención de distintas hormonas esteroides en la industria farmacéutica, y porque tanto las saponinas como los glucósidos cardiotónicos, o los glicósidos cardiotónicos, que ahora vamos a ver la diferencia que tienen, los van a abordar en el resto de las materias, ya sea en farmacobotánica, en farmacognosia, los van a volver a ver en medicinal, y como si eso fuera poco, los van a volver a ver en farmacología. O sea que van a ver entonces acuérdense alguna vez que hubo alguien parado acá adelante que les mencionó qué eran y qué estructura tenían, pero que van a focalizar más otros aspectos de estos compuestos durante la carrera. Entonces, ¿qué son las saponinas? Decimos que son glucósidos, y mejor que glucósidos, ahí debería decir glicósidos esteroides. ¿Por qué? Cuando hablamos de glucósidos decimos que el azúcar que va a formar, ¿se acuerdan cómo se llamaba esta unión? El enlace glicosídico es la glucosa. Cuando nosotros decimos un determinado compuesto está glicosilado, puede ser la glucosa o cualquier otro azúcar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando de estas moléculas, donde esta parte, el anillo A, B, C y D, lo reconocen fácilmente como un esteroide, decimos que toda esta parte, ¿cómo se va a llamar? Es la glicona, y toda esta parte es la aglicona. Lo que no es cadenas de azúcares es lo que se llama la aglicona, y a partir de ahora van a empezar a encontrar, y en toda la terminología que utilicen en las próximas materias que van a cursar, cuando les dicen aglicona es la parte que no tiene azúcar de la molécula, y que por hidrólisis, ¿sí?, de la unión de tipo acetálica se rompe y separan todos los azúcares solubles en agua por un lado, y todo lo que es esteroide insoluble en agua y soluble en solventes orgánicos por el otro. Entonces, cuando una saponina la hidroliza, obtiene la aglicona, que es la parte esteroide, que es la que a mí me interesa, que es la que voy a utilizar en la síntesis de las hormonas para la próxima clase, y la parte de glicona y de azúcares. Por otro lado, fíjense que característicamente estas sapogeninas tienen dos anillos más, el E y el F. Y esos dos anillos forman un sistema de
espiroacetal. Entonces me van a decir ustedes, ¿qué es un espiroacetal? Ya que es un acetal, ustedes saben, decimos que en un acetal ya lo ven claramente cuando tienen en un carbono, en el mismo carbono, dos oxígenos que además están unidos a otro resto hidrocarbonado, que de alguna manera son como dos oxígenos, como si fueran de éteres. Ya cuando tengo esa situación ya estoy diciendo que tengo un acetal. ¿Y por qué se llaman espiro? Porque están unidos, los dos ciclos salen del mismo carbono. Las dos uniones de los ciclos y en general se ubican de esta manera, es como si se cerraran así, ¿sí? Uno en un plano y el otro en el plano perpendicular a ese, ¿sí? Así. Eso se llaman espirociclos. Y en la farmacología tenemos cualquier cantidad de espirociclos. Entonces ya cuando se encuentren con eso, que no les llame la atención, no son tan difíciles de obtener, no es tan difícil de sintetizar, pero tienen características estructurales por tener un ciclo en una posición y otro ciclo en la otra, que hacen que puedan interaccionar con una enzima, con un receptor, con lo que fuera, de una manera específica. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, bueno, en general este tipo de compuestos, ya les dije yo, las saponinas se encuentran en las plantas, no lo van a encontrar en los organismos animales. Y son características la formación de espuma. ¿Vieron ustedes, por ejemplo, cuando en el té se forma toda esa espumita arriba, marronada, que ustedes, qué sé yo, si sacuden mucho el saquito, ven que se forma como una espumita arriba? Esa espumita viene de estas saponinas y sapogeninas. Que uno habitualmente agarra, lo saca y dice, ¿qué tendrá este té? Asumiendo que no tiene ninguna cosa extraña. Es raro que pase en el mate cocido, pero fíjense en el té que sí pasa. Si andan exprimiendo el saquito y qué sé yo, van a ver que se forma como una espumita arriba. Asumiendo que nadie le puso nada raro al té ni que está adulterado, eso viene de las sapogeninas. Muy bien. Y otra familia de compuestos que se van a cansar de ver en esta facultad son los glicósidos cardiotónicos. Lo mismo, si es glucosa lo que está unido será un glucósido, pero si no es un glicósido cardiotónico si se trata de otro azúcar. En estas moléculas, fíjense, bueno, ¿qué característica tienen los glicósidos cardiotónicos? Que en principio los empezaron a reconocer porque se encontraban formando parte de los venenos. ¿Por qué? Y porque acelera la fuerza de la contracción cardíaca. Entonces, en las poblaciones primitivas, cuando querían matar a alguien, le ponían un poco de un extracto de la plantita. O, por ejemplo, porque algunos sapos venenosos con su veneno matan a la presa o matan a una persona porque está disuelto, hay glicósidos cardiotónicos, que ahora vamos a ver cómo se llaman, en ese veneno. Y la presa muere porque... ¿cómo se llama? Porque se acelera y se descontrola el corazón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no solo acelera las contracciones, sino la velocidad, sino que además la fuerza de la contracción. ¿Estamos de acuerdo? Y de acuerdo a la cantidad de veneno que haya sido dado, la persona se moría o lo soportaba de alguna manera. Entonces, estos compuestos tienen tres partes que son fundamentales. Una es la glicona, que es toda la cadena de los azúcares que cuando yo lo hidrolice en medio ácido desaparece. La otra es la parte del esteroide, ¿sí? Y estos compuestos, fíjense, tienen los 4 anillitos y no tienen demasiada cosa. Fíjense ustedes, ¿sí? ¿Cómo están unidos estos dos anillos? En cis. Esos dos anillos están unidos en cis. Entonces, una característica de los glicósidos cardiotónicos es que los anillos A y B siempre están unidos en cis. Y acá, ¿cómo están? También en cis, que es diferente a todo lo que veníamos viendo hasta ahora, que la mayor parte eran trans, en este caso son cis. Y tienen en el carbono 17
un sustituyente diferente al que veníamos viendo hasta ahora, que era una cadena lateral hidrocarbonada. Lo que tienen son lactonas. ¿Qué es una lactona? Un éster cíclico. Es un éster cíclico, carbonilo y oxígeno, pero cíclico. Eso es una lactona. Quiere decir que lo voy a poder abrir y lo voy a poder hidrolizar de la misma manera que se hidroliza un éster cualquiera. ¿Estamos de acuerdo? A y B y C y D también. En cambio, fíjense que BC, ¿cómo son? Trans. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que B y C en los esteroides siempre en trans? Y lo que iba a variar, bueno, este es uno de los ejemplos de los que habíamos visto. Entonces, tenemos lactonas, no hace falta que sepan mucho más de esto. Cuando la lactona es de 5 eslabones, tenemos la familia de los cardenólidos, y cuando es de 6 eslabones, la de los bufadienólidos. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Que probablemente ahora no les importe, sino que se los digo porque se van a cansar de escuchar todos estos nombres cuando lleguen a farmacología, porque todo lo que es glucósidos y glicósidos cardiotónicos los ven para cualquiera de las dos carreras. Y la digitoxina y digoxina se sacan de la digitalis. La digitalis, ustedes seguramente si comienzan a buscar o ponen en internet, enseguida les va a saltar como una planta venenosa. Y que, bueno, es utilizada también por las civilizaciones antiguas y por las antiguas brujas, esas personas que conocían mucho de plantas y de estrellas y que eran quemadas en las hogueras, que les encantaba, bueno, justamente por saber qué pasaba. Del estrofantus, la estrofantina y la guavaina, y del sapo, la bufalina. Quiere decir que todas estas tienen una estructura en el anillo lactónico de 5 eslabones y esta es de 6. ¿Sí? Ahora bien, lo que les dejé acá es una historia muy chiquita de cómo de a poco se fue llegando a elucidar la estructura de los esteroides. Y un poco lo que yo les contaba ayer, que fíjense de la época que datan. Recién, en 1932, se pudo establecer la estructura plana y solamente haciendo degradaciones de la molécula. Y luego, realmente la configuración absoluta para los carbonos que nosotros marcábamos, ¿se acuerdan ayer? Y que decíamos tiene tantos centros estereogénicos, recién hubo que esperar a que se pudiera establecer la configuración absoluta del gliceraldehído para poder asociarla, ¿sí? A estos compuestos. Y seguidos estudiaron las hormonas sexuales y un poquito más adelante la química de los corticoides, cuando descubrieron el poder antiinflamatorio que tenían justamente los corticoides, ¿no? Así que si bien data de hace bastantes años, la química de los esteroides es fea por un lado, porque son cosas pastosas, grasosas, que no se revelan bien en el ultravioleta. Entonces hay que revelarlas, por ejemplo, con reveladores como ácido sulfúrico, que cuando no somos cuidadosos nos quemamos los dedos, las placas quedan deterioradas, tienen feo olor. Bueno, pero una química absolutamente noble que ayudó a elucidar muchos mecanismos de las reacciones que a ustedes les dicen, sí, da una reacción de adición que es transidiaxial, pero porque primero se estudió en estos sistemas que son mucho más rígidos.
Entonces, bueno, un voto pobre para los esteroides. Y que además de todo, es el día de hoy que se siguen estudiando y se siguen buscando nuevas rutas sintéticas y nuevos compuestos que puedan reemplazar a los que ya existen, porque fíjense que anabólicos siguen saliendo y todos los días. Anticonceptivos, lo mismo, que tengan menos efectos colaterales, que tengan una acción más prolongada. Siempre de estos compuestos lo mismo con los antiinflamatorios esteroideos. Entonces, digamos que es permanente el estudio que hay en todas las farmoquímicas con respecto a esta familia de compuestos. Vamos a ver ahora bien, empezamos con los esteroles, que dijimos que eran aquellos donde el colesterol era el miembro más representativo, siendo el colesterol, que lo tenemos dibujadito ahí abajo, de origen animal. Pero después también tenemos muchos fitosteroles. ¿Qué quiere decir? Que son esteroides que fueron aislados de las plantas. O sea que otra vez se van a cansar de verlos en las materias que tienen que ver con farmacognosia y farmacobotánica. ¿Qué tienen todos estos compuestos de característicos? Fíjense, una parte hidrocarbonada y muy lipofílica, poco hidrosoluble, grande. Miren lo que es en la representación de la molécula, todo lo que abarca la parte liposoluble. Y tiene un extremo polar o hidrofílico que está dado por el oxidrilo. En todos estos compuestos nos vamos a encontrar con que en la posición 5 del anillo B, 5,6, tenemos un doble enlace y que todos tienen cadena hidrocarbonada en posición 17. Esa es la característica que van a reunir todos los esteroles. El colesterol en los humanos y en todo el reino animal cumple, además de ser precursor de todas las hormonas, aparte de ser el precursor, que obviamente en el organismo lo va a hacer vía enzimática. Nosotros lo que vamos a abordar acá es cómo esas reacciones se pueden usar en el laboratorio para administrárselo a un paciente. Además, tiene una función estructural en la membrana, estabilizando los fosfolípidos de membrana. Interacciona a partir de la cabecita polar, que es el hidroxilo, con las cabezas polares de los fosfolípidos y el resto de la cadena, estabilizando la bicapa con las colas no polares de los fosfolípidos. ¿Dónde es abundante? ¿En qué tejidos? Y bueno, si nos vamos a los animales, en todos los tejidos grasos, pero fundamentalmente de los animales en los cálculos biliares. Este cálculo de colesterol que tienen, comparado con la mano, este tamaño, pueden llegar a ocupar toda la vesícula, los cálculos de colesterol. Todo el interior de la vesícula puede estar ocupado por los cálculos. Y dado que en la facultad se hacía en un momento un trabajo práctico de extracción de colesterol a partir de cálculos biliares. Esto era antes de que se conociera, era de mi época, antes de que se conociera el SIDA, por ejemplo, como directamente como una enfermedad. Nosotros en la época que estábamos trabajando que podíamos trabajar y aislar colesterol a partir de cálculos, yo les digo, qué sé yo, cuando se conoció el HIV, yo estaba en el último año del hospital, que se hizo masiva el conocimiento del HIV. Entonces, imagínense los años que hace, trabajábamos con los cálculos esos y nadie se ocupaba de pensar si el paciente había tenido o podría haber tenido HIV o porque nadie lo conocía, y hepatitis B, ya cuando lo poníamos en el cloroformo, si hubiera habido algo, no existía más el virus. ¿Estamos de acuerdo? Se disolvían las membranas y entonces dejó de extraerse con fines didácticos del colesterol y se empezó a extraer a partir de la yema de huevo. El tratamiento que se hace es el mismo, en ese cálculo o en la yema de huevo,
nada más que queda como un poco más pastosa, pero la yema de un huevo duro, si uno le hace una saponificación, la tritura con hidróxido de sodio, hidróxido de potasio y lo hierve en hidróxido de sodio y potasio, saponifica los lípidos saponificables y luego hace extracciones, agua que ya venía con el hidróxido, diluye un poquito porque queda un masacote y le agrega cloroformo. Cuando extraen, en el solvente orgánico se van a llevar los insaponificables. ¿Estamos de acuerdo? Y a partir de ahí comenzábamos a purificar el colesterol. Así que digamos que, bueno, uno lo puede aislar a partir de distintos productos naturales. Bien, este señor, este alemán, Adolf Windaus, recibió el premio Nobel a la química en 1928 justamente por establecer la estructura del colesterol, que si bien se terminó de completar en 1932, él estudió fundamentalmente ácidos biliares y colesterol y los aportes que hizo fueron increíbles. Entonces, cuando uno a esta altura se da cuenta en esa época las cosas que se hacían y no tenían RMN y no tenían la difusión de conocimiento que existe en esta época, realmente es como que les da más ganas de ser químicos. Yo sé que me van a decir que estoy loca, pero la realidad es que cuando uno se pone a leer lo que se hacía, realmente se queda maravillado de las horas y horas que se pasarían adentro del laboratorio y la paciencia que tenían, la observación y la capacidad de unir todos los detalles que iban observando para poder llegar a una conclusión, ¿no? Probablemente también se vivía una vida menos agitada en esa época. Entonces, teniendo en cuenta la estructura que tiene bastante lineal el colesterol y la presencia de estos metilos, todo hace pensar que cuando uno va a hacer una hidrogenación catalítica, el lado menos impedido o cualquier reacción, hablamos de una hidrogenación catalítica porque es la más sencillita para ver, el lado menos impedido de la molécula va a ser el lado alfa, ¿se entiende? Entonces, acuérdense ustedes que cuando uno hablaba de una hidrogenación catalítica cualquiera, sobre la superficie del catalizador está absorbido el hidrógeno y que toda la molécula se acerca a esa superficie del catalizador y son transferidos los dos hidrógenos. ¿Estamos de acuerdo? Los dos átomos de hidrógeno. Para liberar entonces el producto reducido. Entonces, si yo lo miro para el colesterol, por este lado el catalizador no se va a acercar, sino que lo más probable es que se acerque por el lado alfa y de hecho cuando uno reduce la molécula de colesterol se encuentra con que tiene el isómero 5-alfa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Tanto en esta posición como esta, siempre la adición es sin, por el mismo lado, todo por debajo. En cambio, cuando nosotros hablamos de una reacción de halogenación y deshidrohalogenación, para cualquiera de las dos, ya sea cuando voy a hacer una halogenación o cuando yo voy a deshidrohalogenar una posición, ya vamos a ver que la estereoquímica no es sin, sino que es anti. ¿Y eso por qué será? Ustedes ya se acuerdan igual de qué pasaba con la adición de bromo a un doble enlace en un alqueno. Fíjense acá, nosotros lo teníamos escrito así en forma de sobre para que lo pudieran entender mejor. Entonces, el bromo, ¿se acuerdan que si bien nosotros hablamos de la molécula de bromo y decimos que en principio no es una molécula polar, no es una molécula polar, decimos que en presencia de un medio determinado, que puede ser un solvente, que puede ser un reactivo, es capaz de
polarizarse. ¿Se acuerdan la diferencia de polarizabilidad y polaridad de la molécula? La polaridad es la propia, la que tiene por los efectos inductivos propios de los enlaces, de un átomo más electronegativo y uno menos electronegativo. La polarizabilidad es lo que adquiere la molécula cuando está en presencia, por ejemplo, de un medio determinado, de un solvente determinado, o en presencia de un reactivo determinado, haciendo que uno de ellos, ¿sí?, empiece a adquirir densidad negativa, el otro densidad positiva y termine rompiéndose la molécula. Entonces, este extremo acercándose al doble enlace forma el ion bromonio. De eso se acuerdan. El reactivo se va a acercar por la cara de abajo, porque es la cara que dijimos que estaba menos impedida. Ahora, lo que sí tengo que saber yo es que la apertura de este ion bromonio va a ser en trans y diaxial. Y por eso yo ayer les decía, es importante que sepan pasar de esta forma y a esta otra forma de representar la molécula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo miro y digo, muy bien, el bromonio se formó por abajo, el bromuro tiene que atacar en anti, así que el bromuro va a venir por arriba del plano de la molécula y va a atacar a este carbono y este enlace se va a volver, este par de electrones se va a volver sobre el bromo, o el bromuro va a atacar a este carbono y este par de electrones se va a desplazar sobre el bromuro. Entonces me fijo, antes de escribir nada, escriben la estructura cómo va a quedar final, cómo va a quedar este ciclo en el final. Entonces se fijan, ¿cuál de estas dos posiciones tienen axial hacia arriba el enlace? Y como el que tiene axial hacia arriba es este carbono, porque este tiene el axial hacia abajo, entonces el ataque se va a producir sobre este carbono y este par de electrones se vuelca sobre el bromo. ¿Se entiende lo que tienen que hacer? Entonces, cuando hacen este tipo de reacciones, lo que se van a fijar es lo siguiente. Primero, ¿por dónde entra la parte positiva del reactivo? El electrófilo, el que está deficiente en electrones, forma el bromonio por la cara inferior, por la cara de abajo. Entonces el ataque del bromuro va a ser en transidiaxial para abrir el ion bromonio. Pero en transidiaxial tengo que saber cuál de los dos carbonos. Entonces, para que no se confundan, escriben, después ya se van a acordar solos, pero escriben si tienen dudas la estructura final y se fijan cuál de las dos posiciones tiene axial hacia arriba. Por eso yo les decía ayer que es importante que ustedes sepan escribir bien los enlaces, escribir bien los ciclos para no confundirse después. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la adición en este caso es trans y es diaxial. ¿Cómo se va a llamar este compuesto? Dijimos que venía con una cadena de 8 carbonos, así que venía de los colestanos y de hecho viene del colesterol, así que va a ser un colestano, que va a tener, ¿qué cosa? Fíjense, 5 alfa, 6 beta dibromo, 3 beta hidroxi, 14 alfa, que si no lo indico puede no estar indicado, el 14 alfa colestano. ¿Alguna duda con el nombre? Piénsenlo, mírenlo, me dicen si tienen una duda. Porque el tiempo para que surjan las dudas es ahora. Entonces, porque esta unión, fíjate, está hacia arriba. Porque la unión en estas moléculas es trans. Este hacia abajo, este hacia arriba. Quiere decir que el hidrógeno que va en ese carbono está apuntando hacia abajo. Cuando el hidrógeno está en trans con respecto al metilo 18, decimos que es alfa. El 14 alfa, si no se indica, ya sabemos que es 14 alfa, dijimos. ¿Esto se entendió? Bien. Ahora,
Supónganse que yo quiero hacer una reacción, por ejemplo, quiero oxidar este oxidrilo, pero no quiero que se me oxide el doble enlace. Entonces, ¿qué hago? Agrego bromo en algún solvente que permita, puede ser tetracloruro si se llega a disolver, o algún solvente que sea, por ejemplo, hexano, tolueno, con algún solvente que no vaya a tener ninguna reacción colateral, ¿sí? Entonces, el bromo se va a adicionar. Podría acá oxidar este oxidrilo y luego tengo que desproteger ese bromo, porque a lo mejor yo quiero tener carbonilo en esta posición y el doble enlace en esta posición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una manera de proteger el doble enlace para las reacciones que yo quiera hacer en otras partes de la molécula es lo halogeno y después lo desalogeno. Y entonces, de la misma manera, esta reacción donde yo voy a hacer la eliminación de bromo, que se hace con zinc en ácido acético, también esta eliminación es anti. Y si en lugar de ser una eliminación de 2 átomos de bromo, fuera un átomo de bromo y un protón, por ejemplo, que sería una deshidrohalogenación, porque esta es una deshalogenación, pero si yo hiciera una deshidrohalogenación, también sería anti y coplanar. ¿Estamos de acuerdo? Los restos a eliminar tienen que estar en anti. Ahora bien, ustedes saben que el oxidrilo, si yo quiero hacer una reacción y lo quiero que se oxide, por ejemplo, supóngase que yo quiero hacer una bromación o que tuviera un carbonilo en otra parte de la molécula y yo quiero proteger el oxidrilo y lo quiero proteger como si fuera un acetal, por ejemplo, o directamente lo esterifico. Lo protejo con anhídrido acético y ya no se va a poder oxidar. Supónganse que yo quisiera oxidar, por ejemplo, el doble enlace. Digo, bueno, quiero oxidar el doble enlace y lo voy a romper con ozono, ese doble enlace, no sé. Entonces el oxidrilo se puede llegar a oxidar. Yo no quiero que se oxide. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, lo voy a, o quiero hacer una reacción de Grignard en otra parte de la molécula. Y bueno, lo tengo que proteger al oxidrilo. Ahora, dependiendo de lo que yo quiera hacer para que ese oxidrilo ni reaccione él, ni me descomponga un reactivo de Grignard, por ejemplo, un organometálico, voy a tener que protegerlo. Ahora, ¿con qué lo voy a proteger? Va a ser diferente. Porque supónganse, si yo no quiero que el oxidrilo se oxide, lo acetilo con anhídrido acético, lo acetilo con un cloruro de ácido y lo esterifico, no tengo ningún problema. Ahora, si yo lo esterifico, ¿voy a poder usar un reactivo de Grignard? Al doble enlace el reactivo de Grignard no le va a afectar. Pero ¿voy a poder usar un reactivo de Grignard si yo lo esterifiqué? Claro, supónganse que estamos en esta parte de la molécula, ¿sí? Y acá lo que sea. Si yo lo acetilé, hice esto, ¿está bien? Lo transformé en un éster. Ahora, si yo a esto, y acá tengo el doble enlace, agrego un reactivo de Grignard porque quiero hacer otra cosa en otra parte de la molécula, ¿qué va a pasar acá? ¿Sí? Se va a terminar reaccionando también esto, ¿sí? Y después, cuando este par de electrones vuelve para acá, este se va para allá. Entonces, se va a romper esto y si yo quiero seguir haciendo reacciones, y van a ver que cuando degrademos la cadena lateral voy a usar reactivo de Grignard y voy a usar oxidaciones, ese oxidrilo se va a terminar oxidando. Entonces voy a tratar de emplear otro método que permita mantener bloqueado o protegido al oxidrilo y que no tenga una reacción
o no se descomponga durante toda la secuencia de reacciones que yo voy a hacer. ¿Va? Entonces lo que se hace en ese caso es transformarlo, fíjense, en un acetal. Esto es, como dijimos hoy, un carbono que tiene 2 oxígenos y cada uno de esos oxígenos implicados en una unión de tipo éter. Ese es un acetal. Nada más que es diferente al acetal que nosotros estamos acostumbrados a ver, donde nosotros, ¿qué decíamos? Sí, para hacer un acetal cíclico tenían una acetona y le ponen un aldehído y ponían etilenglicol, ¿se acuerdan? En este caso, lo que vamos a usar es otro reactivo que se llama dihidropirano. ¿Por qué se llama pirano? Un anillo de 6 eslabones donde uno de los carbonos está reemplazado por un heteroátomo, en este caso oxígeno, y que tiene 2 dobles enlaces, se llama pirano. ¿Sí? Si yo digo dihidro, ¿se acuerdan con la nomenclatura de ayer? Quiere decir que una unión doble enlace carbono-carbono fue reemplazada por ¿qué? Agregué o adicioné 2 hidrógenos. Así que este es el dihidropirano. Si reemplazo todo, lo hidrogeno todo, tengo el tetrahidropirano o dioxano. Bien, ahora, lo que yo voy a hacer acá, vamos a hacerlo un mecanismo. Fíjense que tiene catálisis ácida la reacción. El ácido para-tolueno sulfónico es el catalizador. Entonces, vamos a poner cualquier alcohol. No vamos a escribir todo eso para cualquier alcohol en presencia de ácido para-tolueno sulfónico, ¿sí? Que es el catalizador. Entonces, en medio ácido, este doble enlace, a ese doble enlace puede adicionarse el protón, que es un electrófilo, ¿sí? Bien, ahora yo diría, como tengo 2 posiciones donde se puede adicionar, tendría que pensar, ¿qué pasa? Y escribir. ¿Se acuerdan cuando ustedes en Orgánica 1 decían, bueno, al doble enlace se va a adicionar un protón, pero el protón va a quedar en el átomo de carbono menos sustituido porque va a dar un intermediario de tipo carbocatiónico que es más estable, con la carga positiva en el átomo de carbono más sustituido? Y acá como que no me servía mucho esa explicación, pero fíjense ustedes, si el protón se fija acá, en cada posición tengo un hidrógeno, ¿sí? Entonces, si el protón se fija en esta posición, se lleva el par de electrones, me queda carga positiva concentrada en ese carbono, ¿está bien? ¿Sí o no? Sí. En cambio, si el protón se fija en el carbono 3, me queda carga positiva en el carbono 2 que puede ser estabilizada por resonancia a través del oxígeno heterocíclico. Balance de carga formal para el positivo, para el oxígeno positivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál va a ser el intermediario más reactivo? Aquel donde se fije el protón en posición 2 o en posición 3. ¿Cuál es más estable? Donde el protón, el que entró, acá se fijó en esta posición y acá se fijó en esta posición. ¿Está bien? Entonces, este no se da este, y en la segunda etapa de la reacción, cuando va a reaccionar
con el alcohol, que es un nucleófilo, va a atacar sobre esa posición. O lo que es lo mismo, sobre esta posición, y este par de electrones se vuelca sobre el oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Y luego pierde protón, obviamente. Este protón. ¿Sí? Y lo que les da es esto. Donde este carbono, fíjense, es un carbono de tipo acetálico. Pero como ahí, a diferencia del éster que habíamos visto hoy, no hay dobles enlaces, resiste cualquier reacción en medios alcalinos siempre. ¿Está bien? Es mucho más estable que si yo formara un éster, o que si yo acilara de alguna manera el oxidrilo, puedo hacer reacciones en medio alcalino con reactivos de Grignard, incluso hasta agua, ¿sí? Mientras que no ponga agua en medio ácido, ¿está bien? Mientras que no lo caliente con agua en medio ácido, no pasa nada, es estable. Por eso, y la reacción da hermosa, da con muy buen rendimiento. Cuando ustedes lo ponen a hacer, da con 90 y pico % de rendimiento la protección esta. Perdón. Acá, esta protección da con muy buenos rendimientos, ¿sí? Entonces, fíjense, si voy hacia la formación del acetal, entonces trabajo en medios anhidros y con catálisis ácida. Si yo quiero desproteger, voy a hacer un calentamiento con agua en medio ácido, ¿sí? Pero el ácido diluido, mucho agua. Muy bien. Entonces, acá vamos a ver, primero dijimos, podíamos proteger y hacer reaccionar el doble enlace. Podemos hacer reaccionar o proteger el hidroxilo. Y además, reacciones que son típicas que vamos a ver para los esteroides. Estamos bien con la hora, ¿no? Hasta las 5:30. Sí. Que vamos a ver para los esteroides son todas las reacciones de degradación de la cadena lateral. Entonces, fíjense, si yo parto de la molécula, por ejemplo, de colesterol, en donde protegí con el dihidropirano el hidroxilo, protegí bromando el doble enlace, ahora voy a trabajar con esta parte de la molécula y esto va a permanecer teóricamente intacto según lo que yo use. Entonces, todo lo que tienen dibujado acá abajo, pues ya me había cansado, es esta parte de la molécula, ¿está bien? Y todo lo otro permanece inalterado. Entonces, en general, si yo trabajo con trióxido de cromo, medio ácido, pero ojo que ese medio ácido no es un ácido sulfúrico concentrado, no es un ácido acético, se usa ácido acético glacial. ¿Saben lo que es ácido acético glacial? Lo vamos a empezar a ver ahora, ácido acético que no tiene agua. Entonces, si ustedes lo guardan en la heladera, el ácido acético se cristaliza. No son cristales como cloruro de sodio, ¿sí? Lo ven, a ver, como cuando tienen hielo en escamas, por ejemplo, en la pescadería, fueron y vieron el hielo en escamas, queda así, más o menos. Entonces, pero en condiciones enérgicas, calentando, ¿sí? Calentando y altas temperaturas. Lo que no tiene que haber es agua para no volver hacia atrás esta reacción, para que no se desproteja el oxidrilo. Cuando trabajo en condiciones enérgicas se rompe la cadena por acá, ¿sí? Se corta la cadena por ahí, a la altura de la ramificación, y obviamente cuando se corta por acá, todo esto les va a dar esta acetona, que viene de romperse acá. Todo esto, esta acetona, y acá el carbonilo. Digamos que
hablaba el otro día a Juan Biseglia, ustedes lo conocen seguro. Bueno, Juan Biseglia en Exactas trabajó con esteroides y él me decía que cuando ustedes están trabajando con esteroides les parece que la reacción dio bárbara, da un precipitado hermoso. Uno dice, esto es una sola cosa, cuando lo disuelve y va a hacer una cromatografía, tiene un montón de compuestos. Y dice, ¿cómo puede ser si tengo un sólido que es hermoso, que lo veo cristalino y tiene un montón de cosas? Imagínense que cuando uno hace una reacción de esta, se va a encontrar también con que haya muchas partes de la molécula que se van a empezar a abrir y a romper. Entonces, vamos a tratar de no hacer una degradación tan drástica. Y a trabajar en condiciones más suaves. Cuando uno trabaja en condiciones más suaves, el mismo reactivo, pero en condiciones más suaves, se rompe la cadena en el otro extremo. Y entonces me queda liberada la acetona y, como este es terminal, el extremo, un ácido carboxílico. Acuérdense que en el otro caso quedaba la acetona porque se rompía acá. Tengo un resto hidrocarbonado y un resto para el otro lado. Bien, y miren que yo acá les puse paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, porque esos pasos los vamos a ir repitiendo a lo largo de este teórico y el próximo. Entonces, cada vez que nos refiramos así en rosita como está, de paso 1 a 4, la secuencia que hay que hacer es esta. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, si yo tengo un ácido carboxílico y lo pongo en presencia de un alcohol cualquiera, en este caso metanol, y cloruro de hidrógeno gaseoso, otra vez la catálisis, no hay agua, cloruro de hidrógeno gaseoso, que lo burbujeo en el metanol, esterifico ese ácido, ¿sí? También se ganaron un premio por esta metodología porque permitió seguir toda la familia de compuestos, ¿sí? El colestano, el colano, el pregnano. Entonces también ganaron su premio porque van obteniendo siempre un homólogo inferior. Entonces fíjense, lo esterifico. Cuando uno tiene un éster y lo pone en presencia de un reactivo de Grignard, en este caso bromuro de fenilmagnesio, como voy a trabajar con bromuro de fenilmagnesio en exceso, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? El extremo que está protegido del alcohol no se va a afectar, ¿sí? Y en presencia de un éster cualquiera, ¿sí? Cuando yo coloco, lo pongo en presencia de un reactivo de Grignard, en este caso el fenilo, este va a actuar como nucleófilo, ¿sí? Y este carbono tiene déficit de carga, tiene densidad de carga positiva y densidad de carga negativa, el oxígeno. Entonces, hace el primer ataque sobre este carbono y todo este resto se va en lo que sería una sustitución nucleofílica en el acilo. ¿Está bien? ¿Y qué obtengo como producto? El final, pero el primer producto que obtengo, que no lo aíslo porque la reacción es muy rápida, una acetona. Y la acetona vuelve a reaccionar ese grupo carbonilo y por una reacción de adición nucleofílica, la segunda, llego al alcohol terciario, que es este caso. Ahora fíjense que este alcohol terciario tiene un fenilo, otro fenilo, y entonces apenitas con agua y apenitas un poquito de calor, se deshidrata, pierde prácticamente de forma espontánea el agua. ¿Por qué? Y porque queda un doble enlace que está conjugado con este anillo y con este otro anillo. ¿Lo ven? ¿Se ve eso? Y lo bueno que tiene, que en el caso del colesterol, este tipo de compuestos,
ya precipitan, los puedo separar, les puedo sacar el solvente, no retienen agua, ¿está bien? Y eso me va a servir para las próximas reacciones. ¿Por qué? Porque en el paso siguiente voy a oxidar esta posición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de acá, ¿qué voy a obtener cuando rompa a través del doble enlace? ¿Esto qué me va a dar? ¿Cómo se llama? ¿Qué cetona me va a dar? La que tiene un arilo y el otro anillo. Benzofenona. Benzofenona. Me va a dar la benzofenona y como este ahora se va a transformar en un carbono que es un carbono que no tiene otro sustituyente, termina en ácido carboxílico, ¿sí? Ahora, si yo miro esto y miro este otro ácido, veo que este tiene un átomo de carbono menos que ese, ¿sí o no? Degradé la molécula en un átomo de carbono. ¿Estamos de acuerdo? Si repito los pasos 1 a 4, es decir, hago todo otra vez lo mismo con este ácido, voy a llegar a un ácido que va a tener un átomo de carbono menos que el anterior del que partí. ¿Lo ven eso? ¿Sí? ¿Seguro? ¿O están perdidos? ¿Cuál? Porque en trióxido de cromo y ácido acético es un oxidante. ¿Se acuerdan cuando ustedes hacían oxidaciones o reacciones características de oxidación de alquenos? Que decían, bueno, cuando agrego trióxido de cromo en medio ácido, oxido y rompo a través del doble enlace. ¿Sí? Bueno, acá pasa exacto como cuando hacían permanganato en caliente. ¿Se acuerdan? Que rompían a través del doble enlace y llegaban a el máximo grado de oxidación que puede tener cada uno de esos carbonos. Entonces, este carbono de acá, el máximo grado de oxidación es el de la cetona. En cambio, este puede llegar a ácido carboxílico. En ese medio oxidante no puedo frenar la oxidación, se sigue oxidando. Y si yo vuelvo a repetir los pasos 1 a 4, me voy a una molécula que tiene otra vez un átomo de carbono menos, ¿sí? Y a eso se lo conoció con el nombre de degradación de la cadena lateral. Y siempre voy obteniendo el homólogo inferior. Ahora bien, otros autores por esa época, ¿qué se les ocurrió hacer? Ellos decían, muy bien, llegamos a esta instancia, si en vez de agregar trióxido de cromo en este momento y romper la molécula a través del doble enlace, ¿sí? Oxidarla, agregamos N-bromosuccinimida, que es un reactivo que permite bromar posiciones alílicas y bencílicas, es decir, esta es la posición alílica del doble enlace acá. ¿Se acuerdan cuál es la posición bencílica y la posición alílica? Muy bien. Entonces, se broma en esta posición. Entonces, con una base débil, y como tengo todo protegido, no tengo problema, con una base débil como es la piridina, producen la deshidrohalogenación de esta posición. ¿Por qué está favorecida? Y porque da un doble enlace, que está conjugado con un doble enlace que además está conjugado con dos anillos aromáticos. Entonces va a tender a eliminarse de forma fácil. ¿Estamos de acuerdo? Y en ese caso entonces, cuando agreguen trióxido de cromo en acético glacial, la molécula se va a oxidar a este nivel y se va a oxidar también a este nivel. Va a atacar a los dos dobles enlaces. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Y qué productos me va a dar? Y bueno, por haber roto a este nivel me va a dar esta cetona, que es esta. Y este carbono me lo va a dejar en un ácido carboxílico, va a quedar como un ácido carboxílico. Pero cuando se rompa a este nivel,
este carbono también va a quedar con un ácido carboxílico. Entonces va a ser una molécula de 2 carbonos que tiene ácido carboxílico en una punta y en la otra, y es el ácido oxálico. ¿Estamos de acuerdo? Y a su vez, en la parte orgánica, no, el otro también es orgánico, pero digamos, de la molécula del esteroide, acá va a quedar en este carbono el máximo grado de oxidación, que en este caso es la cetona. ¿Está bien? Entonces fíjense que en este caso, en menos pasos, menos veces de hacer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, como hacíamos en los pasos anteriores, degrada la cadena y de golpe, ¿cuántos carbonos más saca? No le da el homólogo inferior. Saca varios carbonos, porque fíjense todos los carbonos que sacó. ¿Sí? Sacamos 3 carbonos en lugar de 1. Degrada 3 carbonos. Entonces, si yo no quiero hacer los pasos tantas veces, porque no me interesa uno de los compuestos intermedios, directamente hago la reacción con N-bromosuccinimida y descargo de la cadena 3 átomos de carbono de un solo saque. Y para poder llegar a este compuesto, que era el final de la transparencia anterior, tiene que hacer la reacción con el reactivo de Grignard, eliminar, deshidratar y luego oxidar para llegar acá. Otra manera de hacerlo, si quisieran, es, ¿se acuerdan la reacción del haloformo para metilcetonas? ¿Sí? Entonces, con yodo en medio alcalino se va agregando yodos, van sustituyendo a los hidrógenos del metilo, y en el último paso se rompe esta unión, este queda transformado en ácido carboxílico y después hace los pasos otra vez, 1, 2, 3, 4 y llega acá. Entonces, estos ténganlos en mente para cuando ustedes les digan llegar desde acá hasta acá. Entonces, dependiendo de hasta dónde quieran seguir la degradación, ustedes elegirán si usan la N-bromosuccinimida, si usan esta ruta, si a partir de acá usan esta ruta, lo que a ustedes les convenga, ¿sí? A veces uno hace una trampita y dice usando N-bromosuccinimida en algún paso, ¿sí? Y a veces no les dicen nada y ustedes hacen la secuencia de reacciones tal cual como la habían propuesto en su momento los autores. Obviamente después de ese paso, ¿qué quedaría? Tengo que desproteger todo. Acá. Cuando llegué hasta acá y llegué hasta tener el carbonilo en esa posición, para recuperar el esteroide tendré que deshalogenar el doble enlace del esteroide y eliminar el grupo protector del oxidrilo. En cuanto a la oxidación selectiva de este oxidrilo que está en posición 3, la oxidación selectiva y que anda bárbaro para poder oxidarlo es utilizando la reducción de oxidación de Oppenauer, que acá les dejé una especie de mecanismo, no para que lo sepan, no para que lo estudien, pero para que entiendan qué es lo que se hace. ¿Por qué se dice que la reacción de Oppenauer les puede servir para oxidar y para reducir? Siempre depende de lo que yo tenga. Yo voy a poner el oxidante que va a ser un alcóxido de aluminio, que puede ser isopropóxido, que puede ser terbutóxido triterbutóxido de aluminio o triisopropóxido de aluminio, ¿sí? Este es un isopropóxido en este caso. Entonces, voy a poner este reactivo y en el medio un alcohol y una acetona. ¿Está bien? Entonces, fíjense ustedes qué es lo que va a pasar. Cuando yo pongo este reactivo en presencia de un alcohol y de una acetona, el alcohol lo primero que tiende a hacer es a adicionarse al aluminio y va a dar una estructura de este tipo. ¿Por qué se va a adicionar al aluminio? Porque el aluminio, ¿cuántos electrones tiene en el nivel de valencia? 3 que le son propios, 1, 2 y 3. Pero para completar el octeto tiene que tener 8 y para el octeto contamos los que son propios más los de los átomos a los cuales está unido directamente, y si yo cuento acá tengo 2,
4 y 6 para llegar a 8, le faltan 2, se comporta como un ácido de Lewis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el oxidrilo le va a aportar esos electrones. Obviamente, en una situación así, el aluminio va a quedar con carga neta negativa si está recibiendo electrones, ya no va a estar neutro. Y la acetona, como él va a estar de alguna manera también, fíjense, perdí cuando se une este alcohol, voy a perder un isopropóxido, ¿sí? Y por otro lado, acá otra vez que está bien unido a 3 átomos de oxígeno de manera covalente, está coordinando el oxígeno de la acetona. Entonces, el alcohol, que era el que estaba reducido, se va a oxidar y va a transferir un hidruro a la acetona y esta se va a reducir. Entonces, fíjense, el alcohol que R1 y R2 era el reducido, termina oxidado. Y la acetona R3, R4, que era la oxidada, va a terminar reducida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dependiendo yo lo que quiera oxidar o reducir, lo pongo en el lugar del alcohol o lo pongo en el lugar de la acetona, es lo que voy a agregar al medio de reacción. ¿Está bien? En mi caso, si yo quiero oxidar el colesterol, este va a ocupar el lugar, el colesterol va a ocupar el lugar de este alcohol. Voy a poner una acetona y el isopropóxido. Entonces voy a obtener el alcohol oxidado y la acetona que va a estar reducida. ¿Se entiende? No es que esto se lo tenga que saber. Y en esta reacción, al mismo tiempo que se oxida no aíslo esto, acá habría que ponerlo un poquito entre corchetes, yo no me di cuenta, no aíslo el producto así como tal, sino que en este medio de reacción, en medio de alcóxido, el doble enlace se isomeriza para conjugarse con el doble enlace del carbonilo. ¿Estamos de acuerdo? Si yo esto no lo tuviera en medio de isopropóxido, acá no tengo isopropóxido y sí tengo esto aislado, para poder isomerizarlo tengo que usar una catálisis básica o una catálisis ácida. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Lo único que hice acá es dejarles nada más que para que ustedes lo tengan y lo entiendan cómo se produce la isomerización, tampoco tienen que saber este mecanismo cómo transcurre. ¿Sí? Ahora bien, este corrimiento del doble enlace de esta posición a esta posición en el producto va a hacer que se forme una concavidad en este anillo, que lo ven ahí, y ningún reactivo trate de entrar por acá abajo. ¿Por qué? Y porque voy a tener un hidrógeno acá hacia abajo, otro acá, y es como que este lado va a estar más impedido. Y si un reactivo yo lo hiciera acercar por este lado, el metilo 19 está lo suficientemente lejos como para que ahora cambió la cara de mayor reactividad del esteroide, ¿se entiende? Cuando teníamos el compuesto de partida, acuérdense que dijimos que la cara más reactiva era esta porque no entraba por este lado porque teníamos este metilo que impedía el acercamiento del reactivo. Ahora, como el doble enlace se corrió para allá y cambió la distribución de este anillo, la geometría del anillo, el lado favorecido para que se produzca el ataque del electrófilo es el de arriba, la cara superior. Si yo hiciera una hidrogenación catalítica, entonces, ¿qué pasaría? Un hidrógeno va a quedar hacia arriba, en cis con respecto a este metilo, el otro hacia arriba, y entonces esto me va a dar lugar a los derivados 5-beta, ¿sí? Y son los que están unidos en cis. Tenemos cis decalinas en esa opción. Entonces, si en algún momento tienen que pasar a un derivado beta, acuérdense que haciendo esta transformación, la oxidación de Oppenauer, pueden cambiar la hidrogenación y llegar a tener una cis decalina, ¿sí? O una unión cis entre los anillos A y B del colesterol. ¿Estamos de acuerdo? Claro, sí.
Bien. Estas se las estoy dando porque son todas reacciones que después las vamos a usar, que las explicamos ahora. Y esta que también va a ser sencilla, porque ya la vimos, es la creación de un doble enlace, que hoy lo vimos también en los compuestos que estuvimos analizando, entre 7 y 8. Entonces, fíjense que en este caso no trato de hacer con el dihidropirano proteger esa posición. ¿Por qué? Lo acetilo directamente porque no voy a usar ninguna reacción, ni con reactivo de Grignard, ni con una base fuerte que pueda hidrolizar la posición del acetilo, sí, o descomponer el acetilo. Lo acetilo con anhídrido acético. Uso N-bromosuccinimida y dado que en este anillo esta es la posición alílica al doble enlace, introduzco un bromo en esta posición. En general entra en alfa, porque esta posición está favorecida y no le ingreso por acá arriba. Y luego con piridina va a eliminar. ¿Y cómo va a eliminar? Y con el hidrógeno que está trans en axial, acá arriba. Y obtengo el producto, el dieno conjugado. ¿Sí? La misma reacción que habíamos visto hoy, con las mismas características, y lo único que les incluí acá es cuál es el mecanismo de la halogenación. Es una halogenación por radicales libres. Para que la bromación con N-bromosuccinimida se dé, vamos a necesitar iniciadores. Esos iniciadores podrán ser peróxidos incluidos, puede ser luz ultravioleta, puede ser calor, pero de cualquier manera se van a formar los bromos. Yo creo que acá no se ve bien, pero este es bromo radical, tiene el puntito muy pegado al bromo. Este también es un bromo radical. Y entonces, la N-bromosuccinimida lo que va a hacer es ir generando ese bromo radical que va a reaccionar en la posición alíndica, pero nunca se va a poder adicionar. ¿Se acuerdan cómo era la adición por radicales libres? A los alquenos nunca se va a adicionar al doble enlace, se va a ir liberando lentamente. Por eso vuelve a entrar otra vez en este paso. ¿Sí? No es que se descompone toda al mismo tiempo, sino que va siendo progresiva la liberación de bromo radical. Bueno, lo dejamos acá. Son y media. La clase que viene arrancamos rapidito con los ácidos biliares. Si ustedes quieren, denle una mirada porque es muy sencillo, es nada más ver que tiene oxidrilos, cómo se nombran, en qué posiciones, y de acuerdo a la posición vamos a ver cuál se oxida más rápido y por qué, cuál se esterifica más rápido y por qué, y eso les va a dar pie para todas las reacciones que vamos a hacer en la próxima clase. Que tengan lindo fin de semana.